Un día, apareció una ventana extraña en la habitación de Peppa Pig, que cambiaba de lugar todos los días. Para empeorar las cosas, siempre aparecía una figura misteriosa que se acercaba lentamente. Esto solo hacía que la cerdita estuviera más nerviosa. Empezó a dejar notas en el alféizar de la ventana para intentar comunicarse con la figura misteriosa. Pero cada mañana, las notas desaparecían. Hasta que un día, vio algunas palabras marcadas en el cristal de la ventana. Decían: tú miras por la ventana, pero yo estoy dentro. Ese día, Peppa no fue a la escuela. Se quedó sentada en una esquina de su cuarto, en el lugar donde normalmente estaría a la ventana, respirando tranquilamente. De repente, oyó un ruido detrás de ella, y la cortina se movió sola. Aún así, no se giró, porque la ventana siempre estaba ahí. Lo más aterrador es que, además de ella, nadie más veía cómo la ventana se movía por las paredes. A veces, durante la noche, Peppa despertaba y encontraba una versión aterradora de sí misma mirándola a través de la ventana. Un nuevo vecino llegó al pueblo, lo que hizo que todo fuera aún más extraño. Nadie sabía de dónde venía, apareció de repente. Era un lobo blanco, alto, con un hocico largo y una mirada calma y directa. La mamá de Peppa descubrió que él había comprado una casa en las afueras del pueblo. Como vivía solo, probablemente solo quería paz y tranquilidad. Pero desde entonces, Papá Pig ha estado inquieto. La primera vez que Peppa vio al lobo fue cerca de la tienda. Él solo se quedó parado cerca de la ventana, sin mirar los productos, observando su propio reflejo. Después, Peppa comenzó a verlo más seguido, en la parada del bus o caminando por la calle, pero nunca hacía ruido con sus pasos. Una noche, Peppa despertó y vio la figura del lobo en la ventana. Pero eso fue tan confuso que empezó a pensar que tal vez fue solo un sueño raro. Sin embargo, la noche siguiente, volvió a despertar, sintiendo un frío que la invadía, y de repente, escuchó una respiración suave, como si alguien estuviera muy cerca. Cuando se giró, no había nadie. A la mañana siguiente, notó que las cortinas estaban entreabiertas. Pero fue en la tercera noche cuando vio al lobo, pálido y desdichado, parado en la esquina de la habitación, mirándola con su mirada profunda y vacía. Cuando Peppa gritó, mamá y Papá Pig corrieron al cuarto, pero lo encontraron vacío. La mamá dijo que todo había sido un mal sueño. Papá Pig estaba pálido, pero se quedó en silencio, como si supiera algo que no quería decir. A partir de ese momento, Peppa ya no durmió más sola, pero eso no ayudó mucho. En la cuarta noche, fue George quien despertó y la llevó hasta la ventana para mostrarle al lobo en la niebla. Con el paso de los días, el lobo se fue volviendo cada vez más extraño. A pesar de que mamá y Papá Pig cerraban todas las puertas y ventanas con llave, decidieron ignorar todo aquello y no hablar más del tema. Hasta que una noche, Peppa despertó paralizada y vio al lobo dentro de su cuarto. Cuando finalmente pidió ayuda, el lobo apareció, pero sus huellas permanecieron dentro de la casa. A la mañana siguiente, Papá Pig había desaparecido por completo. Solo quedó una extraña nota en la mesa de la cocina que decía que el lobo lo había capturado. Desde ese día, Peppa, mamá y George nunca más durmieron con las luces apagadas. Peppa Pig conducía a toda velocidad, tratando de escapar de una horda de zombies, pero chocó el coche y perdió el conocimiento. George reaccionó rápido, y se escondió junto a ella. Los zombies, con los cerebros podridos, pasaron sin mirar. George bajó del coche, para ver si el camino estaba libre, y empezó a arrastrar a Peppa. Por desgracia, un zombi los vio y corrió hacia ellos, justo cuando iban a ser devorados. Susie la oveja apareció, y los salvó con una patada. Todos corrieron a la escuela, para pensar en un plan, pero los zombies pronto rodearon el lugar. La maestra dio una patada a uno, y ayudó a los alumnos a escapar. Sin embargo, no todo salió bien. Madame Gazelle fue atrapada por los zombies, y se convirtió en su cena. Los niños oían sus gritos, mientras corrían asustados. A pesar de huir, cada vez aparecían más zombies. Peppa estuvo a punto de ser mordida, pero Susie saltó enfrente, para protegerla. Peppa lloró, pero siguió corriendo. Sus amigos morían uno por uno, y el miedo aumentaba. George corrió a una casa cercana, para pedir ayuda. El capitán Perro salió a auxiliarlos, y lograron rescatar a Peppa y a Danny Dog. Dejaron a Danny en el sofá, y fueron a la biblioteca, a buscar información sobre una cura. Mientras tanto, Danny comenzó a transformarse. Se volvió un zombie, y atacó primero al capitán Perro. Desde ese momento parecía que quien ayudaba a los Pig terminaba muerto. Solo Peppa y George sobrevivían. Decidieron atrapar a un zombie para estudiarlo. George sirvió de cebo, y casi se lo comen. El plan funcionó, y encerraron al zombie en una jaula. Peppa extrajo su sangre, para fabricar un antídoto, pero necesitaban una planta, que estaba al otro lado del río. Peppa saltó sobre troncos, y logró cruzar. En el laboratorio, mezclaron todo en la licuadora, y consiguieron la poción, pero al salir, la poción cayó junto a un esqueleto gigante de dinosaurio. El dinosaurio cobró vida de inmediato. Corrieron por sus vidas, pero el monstruo los alcanzó, y los lanzó lejos con la casa del árbol. Se escondieron en casa, sin saber qué hacer, hasta que Papá Pig apareció y los salvó. Después, Peppa y George ataron muchos globos al monstruo. Subió muy alto, los globos explotaron, y el dinosaurio se hizo pedazos. Y sí, así terminó esta historia loca.
Un día, apareció una ventana extraña en la habitación de Peppa Pig, que cambiaba de lugar todos los días. Para empeorar las cosas, siempre aparecía una figura misteriosa que se acercaba lentamente. Esto solo hacía que la cerdita estuviera más nerviosa. Empezó a dejar notas en el alféizar de la ventana para intentar comunicarse con la figura misteriosa. Pero cada mañana, las notas desaparecían. Hasta que un día, vio algunas palabras marcadas en el cristal de la ventana. Decían: tú miras por la ventana, pero yo estoy dentro. Ese día, Peppa no fue a la escuela. Se quedó sentada en una esquina de su cuarto, en el lugar donde normalmente estaría la ventana, respirando tranquilamente. De repente, oyó un ruido detrás de ella, y la cortina se movió sola. Aún así, no se giró, porque la ventana siempre estaba ahí. Lo más aterrador es que, además de ella, nadie más veía cómo la ventana se movía por las paredes. A veces, durante la noche, Peppa despertaba y encontraba una versión aterradora de sí misma mirándola a través de la ventana. Un nuevo vecino llegó al pueblo, lo que hizo que todo fuera aún más extraño. Nadie sabía de dónde venía, apareció de repente. Era un lobo blanco, alto, con un hocico largo y una mirada calma y directa. La mamá de Peppa descubrió que él había comprado una casa en las afueras del pueblo. Como vivía solo, probablemente solo quería paz y tranquilidad. Pero desde entonces, Papá Pig ha estado inquieto. La primera vez que Peppa vio al lobo fue cerca de la tienda. Él solo se quedó parado cerca de la ventana, sin mirar los productos, observando su propio reflejo. Después, Peppa comenzó a verlo más seguido, en la parada del bus o caminando por la calle, pero nunca hacía ruido con sus pasos. Una noche, Peppa despertó y vio la figura del lobo en la ventana. Pero eso fue tan confuso que empezó a pensar que tal vez fue solo un sueño raro. Sin embargo, la noche siguiente, volvió a despertar, sintiendo un frío que la invadía, y de repente, escuchó una respiración suave, como si alguien estuviera muy cerca. Cuando se giró, no había nadie. A la mañana siguiente, notó que las cortinas estaban entreabiertas. Pero fue en la tercera noche cuando vio al lobo, pálido y desdichado, parado en la esquina de la habitación, mirándola con su mirada profunda y vacía. Cuando Peppa gritó, mamá y Papá Pig corrieron al cuarto, pero lo encontraron vacío. La mamá dijo que todo había sido un mal sueño. Papá Pig estaba pálido, pero se quedó en silencio, como si supiera algo que no quería decir. A partir de ese momento, Peppa ya no durmió más sola, pero eso no ayudó mucho. En la cuarta noche, fue George quien despertó y la llevó hasta la ventana para mostrarle al lobo en la niebla. Con el paso de los días, el lobo se fue volviendo cada vez más extraño. A pesar de que mamá y Papá Pig cerraban todas las puertas y ventanas con llave, decidieron ignorar todo aquello y no hablar más del tema. Hasta que una noche, Peppa despertó paralizada y vio al lobo dentro de su cuarto. Cuando finalmente pidió ayuda, el lobo apareció, pero sus huellas permanecieron dentro de la casa. A la mañana siguiente, Papá Pig había desaparecido por completo. Solo quedó una extraña nota en la mesa de la cocina que decía que el lobo lo había capturado. Desde ese día, Peppa, mamá y George nunca más durmieron con las luces apagadas. Ya era de noche cuando Peppa Pig llegó al cementerio. Esa cerdita traviesa tuvo la idea de robar un papel misterioso, pegado en la lápida de un difunto. Lo arrancó, lo pegó en su cara y se fue riendo camino a casa. Pero no notó que el muerto no estaba contento. El cuerpo se levantó de la tumba, y se convirtió en un zombi, decidido a perseguir a Peppa. Para empeorar las cosas, había muchas personas enterradas en ese mismo lugar. Parecía parte de un ritual extraño. Cuando Peppa llegó a casa, mostró el papel a George. Los dos se rieron mucho, pensando que era una broma. No sabían que una horda de zombies ya venía en busca de ellos. Esa noche se fueron a dormir tranquilos. Pero los zombies llegaron a la casa de los Pig. Entraron sin tocar la puerta. Los cerditos dormían cómodamente, hasta que se oyeron ruidos raros en la casa. Peppa se despertó asustada, y trató de llamar a George, pero George no se movía. Estaba tieso como una piedra. Después de insistir, él finalmente despertó. Ambos miraron la puerta, muertos de miedo. De repente, los zombies entraron al cuarto. No tenían a dónde correr. Gritaron con todas sus fuerzas, llamando por su mamá y su papá. Pero ellos tampoco podían ayudar. Ya estaban rodeados por los zombies. Se escucharon los gritos del Papá Pig en el pasillo. Un zombi asomó la cabeza por la puerta, y luego entraron todos. Cargaron a toda la familia Pig. Planeaban hacer una gran comida, con costillas asadas y mucho tocino. Ya era de madrugada. En la casa de Peppa Pig, estaba lloviendo mucho afuera, con un sonido fuerte. Al entrar a la casa, vemos que todos los cerdos dormían tranquilos. De repente, se escuchó una puerta abriéndose. El ruido despertó a George. Él se dio cuenta que venía de su habitación. George siempre es muy curioso, así que se levantó y fue hacia la puerta para investigar. Pasaron unas horas, y George no había vuelto a la cama. Peppa se despertó por los truenos. Vio que George ya no estaba en la cama, y que la puerta estaba abierta.
decidió levantarse, para ver qué pasaba. Llegó al pasillo, pero no vio a nadie. Entonces fue hacia la habitación de sus padres. Pero, extraño, no había nadie allí, y todo estaba desordenado, como si hubiera pasado algo. Sin entender lo que pasaba, Peppa siguió buscando en la casa. Al bajar al piso de abajo, se dio cuenta de que algo raro estaba ocurriendo. Se detuvo por un momento, y quizás por la oscuridad, no notó algo extraño dentro del acuario. El acuario estaba sobre la televisión, y parecía un pedazo de algún cerdito de la familia Pi. ¿Puedes adivinar qué es? Yo lo miré mucho tiempo y no entendí de dónde venía. Peppa siguió caminando por la casa, hasta que llegó a la cocina. No vio nada fuera de lugar, solo que la casa estaba completamente oscura. Mirando al frente, vio que la puerta del sótano estaba abierta. Ya no quedaba otro lugar para buscar, así que decidió bajar a ver. En ese momento, Peppa estaba completamente aterrorizada. Perdió el valor para bajar las escaleras, pero ya era demasiado tarde. Estaba siendo observada. De madrugada en la casa de Peppa Pig, llovía con fuerza afuera. Cuando entramos, vemos que los cerditos dormían tranquilos en sus camas. De repente, se oye el ruido de una puerta abriéndose. Ese sonido despierta a George. Él nota que viene de la puerta de su habitación. Como siempre fue curioso, decide levantarse para ver qué pasa. Pasó un buen rato, y George no regresó. Peppa se despierta por los truenos. Mira al lado y ve que George ya no está. También nota que la puerta está abierta. Entonces se levanta para investigar. Camina por el pasillo, pero no ve a nadie. Decide ir al cuarto de papá y mamá Pig, pero extrañamente, no hay nadie allí. Además, todo está desordenado, como si algo hubiera ocurrido. Peppa, sin entender nada, decide seguir buscando por la casa. Baja las escaleras, y el ambiente se vuelve extraño. Se queda quieta un momento. Por la oscuridad, no se da cuenta de algo raro en la pecera sobre la televisión. Mirando bien, parece un pedazo del cuerpo de alguien. ¿Tú sabes qué podría ser eso? Lo observé por mucho tiempo, y no pude descubrirlo. Peppa sigue caminando, hasta llegar a la cocina. No nota nada raro, solo la oscuridad total de la casa. De repente, ve que la puerta del sótano está abierta. Como ya no tiene otro lugar para buscar, decide bajar. En ese momento, Peppa está aterrorizada. Tiembla y no quiere seguir bajando. Pero ya es demasiado tarde, porque algo la está observando.